Vamos a celebrar el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores 2017 con un tema que era inexcusable. Los problemas de los consumidores españoles han sido muchos. Ahí alguno podría decir, pues podríamos aumentar la lista hasta el infinito, y efectivamente no solo en los servicios financieros, sino también en todos los servicios de interés general, en las telecomunicaciones, en la energía, en tantos campos. Los consumidores españoles hemos sufrido un decenio, por lo menos un decenio negro, que merecería la pena, pero sin embargo hemos elegido lo que hoy sería estrella indudable y de enorme interés en todos los sentidos, político, económico, jurídico, el tema hipotecario. El tema hipotecario que, como sabemos, ha originado una jurisprudencia europea de la mayor importancia, como se verá y demostrarán los ilustres ponentes que nos van a acompañar. Una jurisprudencia que algunos, creo que en alguna reunión estos días, me decían: España va a batir el récord de cuestiones prejudiciales y de sentencias europeas. Dice, va a ser el Tribunal de Casación de España, el Tribunal de Luxemburgo, y seguramente lo está siendo, porque está contradiciendo, como saben, en todos y cada uno de los temas que toca. Pues bien, abordaremos expresamente la cuestión de las llamadas cláusulas suelo, y digo llamadas porque estos días, y con toda la cuestión de la resolución masiva extrajudicial posible, algunos consumidores vienen a la asociación diciendo: yo no veo cláusula suelo. Es que alguna escritura he visto que le ponía el notario entre paréntesis cláusula suelo, pero claro, eran limitación a la variación de los intereses en tipos de interés variable por arriba, por abajo, etc. Es decir, expresiones más difíciles, aunque muy sencillas relativamente, pero incluso la denominación popular de cláusula suelo que le hemos dado todos, digamos, hasta eso podía confundir a una masa de millones de consumidores que han tenido sus hipotecas con este tipo de cláusulas, incluso para identificarlas. De ahí que, por ejemplo, ADICAE nos empeñáramos en que el decreto de resolución extrajudicial de conflictos tuviera expresamente el mandato de que la entidad tuviera la obligación de dirigirse a cada afectado personalmente, haciéndole ya el cálculo de una posible indemnización, y aparte de la identificación de su contrato. No lo conseguimos, y sin embargo lo ha ordenado el Gobierno, lo ha ordenado a Bankia que lo hiciera así, porque es lo que ha hecho la solución de Bankia, que era la única solución real, ha sido hasta ahora, ya veremos. Quería referirme antes del debate interesantísimo que tendremos de tipo general de este asunto. Quería dirigirme a la situación. Digo, era la única solución y la está haciendo Bankia. Es decir, manda un escrito a cada afectado diciéndole: a usted que le corresponde tanto, puede pasar y debidamente identificado y recoger su indemnización, que le reconocemos. Era la única solución. De todo lo que se está hablando, por ejemplo, de hablar de ir caso a caso, pues está claro que es una mera estratagema de
de malas entidades financieras, empecinaos, decíamos nosotros al principio, refiriéndonos a las entidades Sabadell y Popular que se empeñaron en proclamar a todos los vientos que les querían escuchar que sus cláusulas suelo eran buenas. Luego diré alguna matización, porque luego se ha complejizado. Eran buenas, estaban bien comercializadas, eran transparentes y se habían comercializado bien. Bueno, yo creo que aparte de estos empecinados, resulta que se han sumado a continuación todos. El BBVA dijo, si el tribunal dice que, como dijo, y sabemos y se verá luego aquí, yo inmediatamente pagaré a todos. Claro, todos eran, pues no sé si son 600.000 o más los que tenía BBVA de cláusula suelo. 900.000 junto con Abanca y Cajas Galegas y Cajamar. O sea que una cantidad tremenda. Bueno, pues se han sumado todos. Por ejemplo, CaixaBank, no me canso de decirlo. El alma de la Caixa le ha debido decir al cuerpo que no paguen el fraude o que paguen lo que menos puedan. Que esa es la estrategia, se ha convertido ya la de los empecinados en estrategia general, que consiste en pagar lo menos posible en el tiempo más dilatado posible. Por eso hoy vamos a discutir. ¿Y en qué se basarán? Pues se basan en cuestiones como, aparte de esas cuestiones pedestres de que eran buenas y eran transparentes, porque lo digo yo, etcétera, de esas entidades empecinadas, todos los demás se han atenido o se están ateniendo a cuestiones como eran legales, eran lícitas. Y está claro que los contratos en España, lo sabe cualquiera, son legales y lícitos mientras no se demuestre lo contrario, mientras no hayan contra el Código Penal o el Código Civil, etcétera, y en el caso de las cláusulas, mientras no un juez, desgraciadamente está así la legislación, mientras un juez en firme, es decir, en el Tribunal Supremo, con lo cual ya están haciendo imposible una doctrina seria de las cláusulas abusivas en cuanto a la defensa de los consumidores y ciudadanos respecto a eso. Yo creo que lo hacen imposible. Si para declarar abusiva una cláusula de un contrato hay que ir al Tribunal Supremo, pues por lo menos en España se sabe que eso pueden ser 6, 7 años, o si la acción de nulidad de una cláusula, como es el caso de Adicae, se presenta como acción colectiva, entonces ya pueden ser 10 años o 15. Es decir, algo completamente inútil. Yo creo que los ilustres ponentes que tenemos conocen esta situación real. Yo quería que hubiera no solo debate intelectual hoy, sino hubiera también... ¿Son legales? Por supuesto. ¿Son lícitas? Bueno, entendiendo... en todo momento han jugado con las palabras para una comunicación de masas con el único objetivo, insisto, yo creo que saben perfectamente. Bueno, ha habido una última cuestión, que es la sentencia de la Cajita Rural de Teruel. Yo le digo Cajita Rural de Teruel pues porque deben de ser 1.000 clientes o 1.000 cooperativistas que se mete además, no sé por qué se tienen que meter las cajas rurales en difusiones masivas de hipotecas con cláusulas de este tipo, ¿verdad? Porque si eran cooperativas de crédito, aquí en España han pasado unas cosas de esas tremendas, que todo el monte ha sido orégano. Pues bien, esa sentencia, que supongo que muchos de ustedes la han analizado, es un caso individual con circunstancias completamente individuales. Yo diría, incluso discutible, yo creo discutible
la primera instancia que lo hizo, el juzgado número 1 de Teruel, que por cierto es juzgado de instrucción, juzgado civil y juzgado administrativo. Supongo que el señor este es el Leonardo da Vinci de la jurisprudencia mundial, ¿verdad? No sé cómo puede atender a tanto. Pero leída la sentencia en primera instancia, en segunda, con una intervención extraña del notario, como testigo de cargo contra el consumidor, un papel bastante lamentable, creo yo, el de esos notarios de una ciudad, porque todo ello, incluso tal como se ve, aparece allí como una especie de juego excesivamente provinciano. Yo creo que no cumple todos los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo. Claro que esos requisitos del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013, el otro día un expresidente del Colegio Nacional de Registradores lo ridiculizaba. Luego a la salida me acabó diciendo, le dije, bueno, se lo dije públicamente, ¿está usted ridiculizando esas condiciones? Y me dice, pero es que son incumplibles. Tenía algo de razón, que efectivamente con las seis condiciones a las cláusulas suelo del Tribunal Supremo, podríamos decir que todas las cláusulas suelo, me permiten a mí decir, son nulas, por abusivas, si seguimos ese criterio. Yo creo que ahí hay un importante. Pero en la sentencia de la Caja Rural de Teruel se hace una interpretación de esos conceptos para llegar a la conclusión de que un email cruzado entre el director y el consumidor es decisivo para acabar declarándolas transparentes esas. Y es que yo creo que ahí hay un gran tema que sí que saldrá hoy aquí, espero, y será el gran debate, que es el concepto de transparencia. Concepto de transparencia, un concepto que hemos puesto entre los ponentes de hoy, muchos estamos poniendo en el primer plano, como diría el magistrado del Tribunal Supremo, Javier Orduña, la transparencia como principio rector de los contratos financieros para poder defender a los consumidores. Ya sé que esa doctrina no es completamente pacífica, es muy interesante. Hay otras doctrinas que hoy veremos aquí, pero quería decir que la transparencia efectivamente yo creo que es el centro de la legislación de los consumidores. Y como he dicho ya, a lo mejor algunos de ustedes me han oído y lo seguiré diciendo, no hay defensa posible de los consumidores y usuarios sin un principio de transparencia reforzado del contenido material. En fin, la polémica puede ir en torno a los términos, pero sin eso no hay defensa de los consumidores en España. Es más, hay que decir, es la explicación de lo que ha pasado con las preferentes, con las cláusulas suelo, con el vencimiento anticipado, con todas las cuestiones que han estado saliendo tan graves, tan extendidas. Y yo diría incluso, y frente a los problemas de la factura eléctrica y de todos los contratos masivos que en España no habían tenido una traducción real. Yo creo que un concepto de transparencia o de control de contenidos, podríamos ponerle varios nombres, transparencia material, etcétera, pero tendría que estar en el centro si queremos que las doctrinas prolijas de defensa de los consumidores, sectoriales, que las hay a montones, una legislación que ocupa libros y libros y libros,
y leyes y decretos de todo tipo. A nivel europeo, yo no sé si en España incluso un pelín más, un poco más todavía, que es inaplicable, es que papel mojado si no tiene algún principio inspirador que lo haga defendible. Yo tendría que, ya he invocado la acción colectiva como un problema conexo con la cuestión de la transparencia, puesto que los contratos masivos, desde mi punto de vista, solo pueden tener resolución colectiva. Siempre que haya un contrato masivo, sea del tamaño de 100 o de 600 o de 60.000, si es de 3 millones ya no digamos nada, el absurdo de la resolución caso a caso en los juzgados, como ha dicho ese magistrado ladrón del número 5 del mercantil. Lo de ladrón es que se llama así, no quiero insultarlo, pero el magistrado ladrón que ha dicho que sí, que las preferentes de Caja Madrid eran abusivas y por tanto tenían que originar un retorno, pero que tenían que venir de uno en uno, que no se pueden resolver colectivamente. Contratos de masa claramente, bueno, supongo que los tribunales superiores se encargarán, pero ya ven ahí de nuevo en otra aplicación distinta. Me decía alguno de los ponentes que parece como si el Ministerio de Economía en la nueva legislación hipotecaria que va a sacar quisiera apoyarse o se habría apoyado ya en la legislación protectora de los consumidores de ahorro proveniente de Europa, MiFID, etcétera, y su aplicación para resolver los problemas hipotecarios, que en definitiva yo resumiría como si me firmas de puño y letra que te lo han explicado y te lo has entendido, pues te vendo el Pilar de Zaragoza por 100.000 euros, ¿no? Es un truco que usaban en Zaragoza algunos timadores, el venderle la Basílica del Pilar a un ignorante o novato por allí, le explicaban lo que había. Bueno, pues parece como si se quisiera resolver que una cláusula ya no es abusiva si te han informado de ella. Le oímos, yo creo que el otro día le oí al señor de Guindos a muy pocos metros míos en la conferencia de los periodistas de información económica. Una conferencia interesante que tuvimos y que habréis visto reflejados por ahí en algunas opiniones del señor de Guindos, sobre todo, porque está claro que todo esto que nos va a ocupar hoy aquí, aparte de para terminar de resolver el problema de las cláusulas suelo, casi no he dicho nada de los gastos hipotecarios porque les doy menos importancia y lo único que indicarían sobre todo es el abuso generalizado que han hecho las entidades financieras españolas respecto a las hipotecas, es decir, el Far West en el que convirtieron toda esta burbuja inmobiliaria hipotecaria y que tenemos que resolver. Tenemos que resolver y, a ser posible, deberíamos de resolverlo aquí, sin apelar a Europa, para que no protesten los que dicen que apelamos a Europa y estamos llevando a España a Europa más que ningún otro país, por algo será. Pues bien, vamos a tratar en profundidad de todas estas cuestiones. Esperamos poder abrir la mesa a las opiniones de ustedes, que creo que van a ser muy valiosas también, y esperemos también que este pueda ser un paso que colabore a resolver estos graves problemas que aún están ahí, que pueden durar varios años. No he dicho nada tampoco, pero ahí está, porque la resolución extrajudicial del decreto del Gobierno está claro que ha dejado a la banca el arbitrio y van a arbitrar, y lo que van a arbitrar va a ser, salvo que lo podamos impedir,
va a ser que se van al juzgado cientos de miles. Y claro, se van al juzgado cientos de miles. Bueno, en realidad yo creo que el ministro catalá ya se lo espera. Para eso se le ocurrió la brillante idea de poner a jueces especiales en cada provincia, que yo creo que la harían corta y pega las sentencias. No sé lo que querrían, porque por muchos jueces especializados que haya 50 o 52, uno en cada provincia, que parece que se ha rechazado eso, entre otras cosas porque les tocarían a 20.000. Y si esos jueces iban a tener que resolver, como parece que se esté resolviendo en la práctica, a la velocidad que los miles que se están resolviendo ya en los juzgados, pues eso, lo que hemos visto es que algunos jueces van muy deprisa, y no les quiero criticar porque, claro, no ven sustancia ninguna para separarse de copiar la sentencia anterior, prácticamente cambiándole los nombres. Y si ese tema era así, o sea, ¿por qué tolerar que la banca use y abuse de los tribunales de justicia de esta manera? Máxime habiendo un decreto especial del Gobierno que brindaba una solución extrajudicial. Afortunadamente, el Gobierno puede legislar y podría legislar algunas cosas. Creo que el viernes saldrá una llamada comisión de seguimiento que no servirá para nada en principio, porque ya vimos lo que esas comisiones de seguimiento se harán de testigos de que la banca no hace nada. Creo que no podrán hacer más que eso y, por tanto, tendrían que legislar algunas medidas que hicieran eficaz ese sistema especial creado de resolución extrajudicial. Me dicen, los que dicen, no quería dejar de decir, los que dicen es que mis cláusulas suelo eran transparentes, las comercializábamos bien, aparte de esa confusión entre información y transparencia, que creo que es lamentable y que hoy aquí quedará clara. Yo les contesto, a lo mejor hay algún cliente, alguna minoría del 0,0 no sé cuántos % que efectivamente, por lo que sea, o bien había un empleado que redactó la escritura de tal manera que podía entenderse, y además dudo mucho que guardara el equilibrio. Una cláusula suelo, dudo mucho que puedan ser equilibradas. En concreto, la de Caja Rural de Teruel da por bueno que tenían el 4% de suelo y el 8% de techo. ¿Es eso justo y equilibrado? Pues yo creo que no, pero a lo mejor Fernando, si interviene después como economista, creo que hicimos cálculos. Yo no veo ahí equilibrio en absoluto ni transparencia en haberlo dicho, y que con eso ya se pudiera transformar, como se ha transformado, en fijos créditos que en su naturaleza eran variables, en fin, y que eso formara solo parte del precio y por tanto no sea discutible. Otro mantra, yo diría, neoliberal, que parece sagrado y no discutible. Bueno, en fin, creo que ya he dicho montones de cosas y que los ponentes que nos acompañarán enseguida responderán incluso muchísimo mejor que yo. Muchas gracias. Vamos a trabajar. Por favor, participar todos. En cuanto abramos, saquemos tiempo para debatir, que así podremos testar mejor la situación. Les deseo una buena tarde de trabajo y muchas gracias por haber venido. Ya, pues, podéis...